Oremos. Padre, gracias por este tiempo que vamos a estar en tu palabra, estudiándola. Que sea un tiempo que nos transforme y nos influencie para que podamos servirte de una manera más efectiva. En nombre de Jesús, amén. Feliz Año Nuevo. ¿Qué está en tu corazón este año para no solamente tú, pero tu familia y el reino de Dios? Con eso dicho, mi tema de hoy es los 7 beneficios del ayuno. Todos los años, nuestra iglesia empieza el año con un ayuno corporativo para prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. El ayuno tiene una rica historia. Filósofos como Sócrates recomendaban el ayuno para aumentar la eficiencia mental y física. El médico Hipócrates recomendaba el ayuno para curar diferentes enfermedades. Al igual, Mohandas Gandhi usaba el ayuno como señal de penitencia y protesta política. Y él dijo que el ayuno era la oración de un alma en agonía. El ayuno también ha sido usado como señal de humillación. Y en el año 1775, aquí en los Estados Unidos, el primer Congreso Continental declaró un día de ayuno y oración en señal de humillación pública y nacional. Entonces, el ayuno, como vemos, tiene diferentes significados. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el ayuno? Entonces, hoy quiero analizar eso. Pero vamos a ver la definición de ayunar. El doctor Wesley Duell escribió: ayunar es en el sentido bíblico, es elegir no participar de alimentos porque tu hambre espiritual es tan profunda, tu determinación en la intercesión tan intensa o tu guerra espiritual tan exigente que has dejado de lado temporalmente incluso las necesidades carnales para dedicarte a la oración y la meditación. Eso es ayunar. No sé de ti, pero he escuchado a diferentes personas decir que están ayunando en no ver televisión o no están en las redes sociales, pero eso no es ayuno. Eso es solamente establecer límites para vivir una vida más balanceada, pero no es ayunar. Ayunar es cuando tú dejas de comer por un periodo de tiempo específico por un propósito espiritual. Nuestra iglesia, de forma corporativa, va a entrar en un tiempo de ayuno de 12 días y va a empezar el lunes 8 de enero hasta viernes 19 de enero. Y durante este periodo de 12 días, les estoy invitando a que tomen 10 días para hacer un ayuno parcial. ¿Y qué quiero decir con eso? Significa que solamente comieran una vez al día y que tomen los otros 2 horarios de la comida para orar y estudiar la palabra y para presentarle a Dios nuestras necesidades específicas para que Dios conteste esas peticiones. Y yo les invito a que se registren para que se queden conectados con nosotros y también para que reciban un regalo gratis, que son los primeros capítulos de un libro que estoy escribiendo actualmente llamado Ungido. Y se trata de cómo desatar el poder de Dios en nuestra vida. Ahora quiero pasar nuestro tiempo analizando los 7 beneficios del ayuno. El primer beneficio es que el ayuno desata las bendiciones de Dios. Jesús enseñó y practicó un estilo de vida de ayuno. En Mateo 6, verso 16, Jesús dijo: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos.
Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Jesús no dijo si ayunas. Él dijo cuando ayunes. En otras palabras, cuando practicas el ayuno con propósitos espirituales, requiere que sea una disciplina y que sea un estilo de vida. Si nunca antes has ayunado, te invito a que lo pruebes, lo hagas por primera vez. Y no se trata solamente de dejar de comer sin ninguna razón o motivo. No. Jesús nos dijo que cuando ayunemos, deberemos de tener una meta en mente. Que tu petición, cuando es presentada ante Dios, va a ser recompensada. Pero para que el ayuno sea efectivo, tiene que haber una motivación. Si tu motivación es que otros vean qué santo eres o espiritual tú eres, esa ya es tu recompensa. No podemos manipular a otros para que crean que somos santos o espirituales. Jesús dice, si tratas de manipular a esos que te rodean, esa va a ser tu recompensa. Pero el ayuno desata las bendiciones de Dios. Y cuando lo haces con la motivación correcta, Dios va a contestar esa petición. Preséntale a Dios esas peticiones y como iglesia nuestra petición durante este periodo de ayuno es que Dios nos dé los recursos monetarios para poder completar ese proyecto que hemos empezado sobre que es nuestro centro de cuidado para la comunidad. Entonces reconocemos que cuando estamos ayunando, estamos diciendo, Señor, recompénsanos desatando tus bendiciones. Entonces el primer beneficio del ayuno es que el ayuno desata las bendiciones de Dios. Moisés ayunó por la justicia social para que el pueblo judío sea liberado y Dios le contestó. Esther ayunó para la liberación de su pueblo y Dios desató su bendición y los libró de ser ejecutados. Elías ayunó por avivamiento y transformación social y Dios lo oyó y contestó su petición. David ayunó y le pidió a Dios estrategia de batalla para poder tener la victoria sobre cada uno de sus enemigos. Y Dios le contestó su petición. Jesús ayunó y le pidió a Dios que le diera unción y que cubra su misión y ministerio. Y Dios le contestó y lo ungió. Puedo decirte hoy que debe de haber algo que tú necesitas que Dios desate para tu vida. Y el primer beneficio del ayuno es que el ayuno desata las bendiciones de Dios. El segundo beneficio del ayuno es que ayuda a desarrollar la fe. Fe es poner tu confianza y seguridad en Dios. Nuestra fe puede ser del tamaño de una semilla de mostaza, pero puede crecer a través del tiempo mientras la ejercitamos. Y quiero que vean como cuando nosotros aplicamos el ayuno a nuestra vida, cómo nos ayuda a desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, era un nuevo convertido hace años atrás. Estaba aprendiendo cómo ayunar y le estaba pidiendo a Dios que haga un milagro
en mi vida. Estaba en medio de completar mi maestría y para poder tener la maestría en ingeniería tenía que completar un experimento en la clase de química. Entonces, le pedí a Dios, o le dije a Dios que iba a ayunar desde el amanecer hasta las 3 de la tarde. Y le dije, Dios, necesito que me des sabiduría para poder completar ese experimento. Y me acuerdo que estaba orando un día durante la hora de almuerzo y le dije, Dios, dame sabiduría. Estaba arrodillado frente a mi cama en mi dormitorio y por la primera vez en mi vida escuché la voz audible de Dios que me dijo, David, estás usando mucho bicarbonato de sodio en el experimento. Yo estaba asombrado porque nunca me imaginé que Dios era un experto en química. Solamente pensaba que era experto en temas morales o éticos. Fui corriendo al laboratorio, hice el experimento y así fue. Estaba usando mucho bicarbonato de sodio y por eso no estaba funcionando. Pero ese día aprendí de que cuando confío en Dios y cuando le pedí sabiduría a través del ayuno, Dios ayudó a mi fe a aumentarse. El segundo beneficio del ayuno es que ayuda a desarrollar la fe. Déjame enseñarte a través de la palabra. En Esdras capítulo 8, verso 21 dice, Después proclamé un ayuno acerca del río Ahava para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados de caballería para que nos protegieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey que Dios protege a todos los que le buscan, pero que descarga su fuerza y su ira sobre todos los que le abandonan. De modo que ayunamos y rogamos a Dios por todo eso, y Él nos atendió. Vamos a analizar este pasaje. Esdras era un sacerdote que estaba encargado de una delegación de judíos que estaban cautivos en Babilonia. Esdras había recibido favor del rey y recibido la aprobación del rey para llevar a ese grupo de esclavos de regreso a Jerusalén. Y Esdras quería reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido. Entonces, él está dirigiendo a este grupo de 7,000 judíos a Jerusalén, pero el camino que tenían que tomar era muy peligroso. Entonces, el rey le preguntó a Esdras, ¿quieres que envíes con ustedes una delegación militar para que los proteja en el camino? Esdras y el pueblo le habían dicho al rey que Dios protegía a su pueblo y que los bendecía. Entonces, él le dijo al rey, no necesitamos ese tipo de apoyo. Dios nos va a proteger. Después que le dijo al rey eso, le pidió al pueblo a que se uniera en ayuno y oración. Ellos no solamente tenían sus propias posesiones, sino que también tenía 3 toneladas de oro, 21 toneladas de plata y cobre que el rey había donado para la reconstrucción del templo. Entonces, por eso necesitaban protección para la jornada. Y después que entraron en este tiempo de ayuno y oración, su fe fue desarrollada y Dios les contestó y los protegió en el camino. Quiero que veas que este segundo beneficio del ayuno es que ayuda a desarrollar la fe. Quizás tu fe ha sido golpeada el último año y te sientes como que estás luchando, pero te animo a que te unas a nosotros durante este tiempo de ayuno
para que Dios te ayude y que desarrolle tu fe y te conviertas en un hombre poderoso o una mujer poderosa en Dios. El tercer beneficio del ayuno es que el ayuno da acceso al poder de Dios. Quizás la palabra poder no es la palabra correcta. El ayuno te da acceso a la habilidad de Dios para moverse a través de ti. Nosotros hemos recibido autoridad, como dijo Jesús, para vencer espíritus demoníacos. Pero lo que he aprendido es que el tener autoridad y el tener habilidad son dos cosas diferentes. Puedes tener un oficial de la ley que tiene la autoridad para arrestar a alguien que esté violando la ley, pero si esa persona es un experto en judo o en karate y se apodera del oficial, el oficial, aunque tenga la autoridad para arrestar a esa persona, no tiene la habilidad para hacerlo. Entonces, son dos cosas diferentes, autoridad y habilidad. Vamos a la palabra para ver el ejemplo. Cuando ayunas, estás pidiendo a Dios que te ayude a accesar la habilidad para vencer los poderes de la oscuridad y libertar a esos que te rodean. Jesús se había apartado con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y cuando regresó para unirse con los otros 9 discípulos, dice que encontró una multitud muy grande. Y mientras él había estado a solas con los 3 discípulos, un hombre se había acercado a los otros 9 discípulos pidiéndole que le ayuden porque tenía un hijo que estaba poseído por espíritus demoníacos. Y los 9 discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Entonces, cuando Jesús regresó y se unió a ellos y liberó al niño, Marcos 9:28 dice que cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Los discípulos pensaban que porque caminaban con Jesús, que estaba todo bien. Acuérdense que ellos tenían autoridad para echar fuera demonios, pero no tenían la habilidad para hacerlo. Quizás pensaron que estaban privilegiados porque estaban en el círculo íntimo de Jesús, eran parte de los 12. Pero ellos no pudieron liberar a ese niño. Entonces, me pregunto, cuando le preguntaron a Jesús por qué no podemos echar fuera el demonio, no es porque no teníamos compasión o motivación, ¿por qué no pudimos hacerlo? Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Quiere decir que hay diferentes niveles de potestades. Y lo que quiere decir es que a través de un estilo de ayuno y oración, es como puedes vencer. Si solamente ayunas una vez al año, no es suficiente. Y la Biblia no especifica cuánto tiempo debes ayunar, pero tú tienes que preguntarte, ¿qué nivel de habilidad quiero yo tener para poder ayudar a la gente que me rodea, mi familia, mis amistades, para que ellos estén libres y puedan experimentar la libertad? Yo quiero ser alguien que pueda accesar el poder de Dios. Entonces, ¿qué nivel de ayuno quiero practicar regularmente para poder traerle liberación a alguien que esté en necesidad, como estaba este padre que se acercó a los 9 discípulos?
El beneficio del ayuno es que el ayuno da acceso al poder de Dios. Déjeme demostrárselo de otra manera. Lucas 4, 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Este fue el principio del ministerio de Jesús. Él se estaba preparando para el ministerio a través de este ayuno de 40 días y 40 noches en privado. El ayuno te ayuda a accesar el poder de Dios. ¿Qué pasó después de los 40 días de ayuno que hizo Jesús? Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Nota que el poder de Dios descansó sobre Jesús después del tiempo que estaba ayunando. El ayuno da acceso al poder de Dios. No sé de ti, pero yo no quiero ser una persona que solamente se da por vencido y permite que la gente que lo rodea continúe viviendo una vida con necesidades que no están siendo contestadas, porque no estoy dispuesto a confiar en Dios y pedirle a Dios a través del ayuno que me dé acceso a su poder para poder romper los yugos y traer liberación a sus vidas. Tenemos la responsabilidad de poder accesar el poder de Dios en diferentes tiempos y temporadas. El cuarto beneficio del ayuno es que te ayuda a descubrir la voluntad de Dios. Yo entiendo que la vida a veces es muy confusa y tenemos temporadas en la vida donde no sabemos qué hacer, estamos confundidos, no tenemos claridad. Y quiero que sepan que la voluntad de Dios debe ser lo que te dirige. Especialmente si eres un creyente, deberías estar viviendo dentro de la voluntad de Dios en cada área de tu vida. Entonces, si te estás preguntando, ¿debo de mudarme a otro estado? Quizás recibiste una oportunidad para empezar una carrera en Montana o en Nueva York o otro país. ¿La aceptas? No debes de tomar la decisión basada en dinero o qué ganancia vas a tener. Debe de ser basada en la voluntad de Dios. Quizás está pensando si debes entrar en negocio con otra persona. Todo se ve muy bien, pero debes de tomar la decisión basada en si es la voluntad de Dios para ti. Quizás estás preguntando si debes casarte con una persona porque es la única persona que te ha propuesto el matrimonio. Lo peor que puedes hacer es decir sí porque te han hecho la pregunta. Yo había estado conociendo a Marlenda, mi esposa, por unos 8 meses y estaba la relación poniéndose más seria. Y yo entré en un tiempo de ayuno porque quería saber la voluntad de Dios para mí y si ella era la persona para mí. Y le pedí a Dios que me diera claridad. Le pregunté, ¿debo de casarme con ella? Dios no era el que se iba a casar con ella. Yo me iba a casar con ella si ella aceptaba. Pero yo quería saber cuál era la voluntad de Dios para mi vida. ¿Era ella la persona para mí o no? ¿Íbamos a complementarnos basado en el diseño de Dios para nosotros o no? Ella era creyente también, pero no era algo automático. Y después de un tiempo de ayuno,
Dios me dio claridad y me dio la respuesta. Le pedí matrimonio, ella aceptó. Y en unos meses vamos a celebrar 40 años de casados. ¿Por qué? Porque busqué la voluntad de Dios a través del ayuno. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver cómo el ayuno nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios. Hechos 13:1 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Quiero que vean esta imagen. Hay 5 ancianos en la iglesia de Antioquía que decidieron tomar un tiempo especial para ayunar. Ellos se apartaron de las actividades rutinarias de día en día. ¿Por qué? Porque necesitaban claridad y saber cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Algo quizás no andaba bien. Quizás se sentían incómodos, se sentían como que habían caído mucho en una rutina. No era que algo malo estaba pasando o habían hecho algo incorrecto, pero parece como que no estaban claros en cuál era su llamado en ese momento. ¿Te has sentido así? Como que una puerta está cerrada, se ha cerrado y la otra puerta no se ha abierto. Una persona lo llamó el infierno en un pasillo. Y quería decir con eso que es un tiempo donde estás confundido, no estás claro en qué hacer. Estos ancianos tuvieron la sabiduría de ir ante Dios y pedirle, unidos, que Dios le traiga claridad. Entonces, por eso, cuando estás en un tiempo de ayuno y oración, tienes que ser intencional. Tienes que designar un tiempo, separar 10 días, 3 días, una semana, para específicamente buscar el rostro de Dios. Quizás tendrás que cancelar algunas actividades, pero estás enfocado en descubrir la voluntad de Dios para tu vida. El ayuno tiene que ser un proceso intencional para que pueda ser efectivo. Y estos 5 ancianos buscaron el rostro de Dios juntos para descubrir la voluntad de Dios. Y Dios habló y le dijo, aparten ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. El ministerio de ellos iba a cambiar de ser pastores locales a ser apóstoles y predicar el evangelio a través del mundo fundando iglesias. Ellos recibieron claridad porque pasaron tiempo ayunando y recibieron dirección del Espíritu Santo, que le dijo, aparten ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Cuando tú descubres la voluntad de Dios para tu vida, tú sientes paz. Ya no estás confundido, ya no estás vacilando porque no sabes qué hacer. Para Pablo o Saulo y Bernabé nos estaban ya preguntando, ¿este es el llamado de Dios para mí? Ya no se estaban sintiendo incómodos. Y si tú estás sintiéndote incómodo en la temporada de tu vida donde estás, no pienses que solamente tiene que ver con tu edad o lo que está pasando en el mundo. Quizás es tiempo de que busques la voluntad de Dios para tu vida. Yo hice esto hace años atrás cuando estaba trabajando como ingeniero. Solamente tenía 1 o 2 años dentro de esa carrera y estaba muy confundido. Y me acuerdo que separé 3 días para ayunar. No comí ni fui al trabajo y solamente tenía una petición ante Dios. Y cuando tú oras, tu oración tiene que ser enfocada
y simple, quizás una o dos peticiones, porque así, cuando Dios obra, tú vas a saber que fue Dios que hizo un milagro y le vas a dar la gloria a Él. Y vas a saber que no fue coincidencia. Tienes que estar enfocado. Durante ese tiempo que ayuné esos 3 días, le pregunté al Señor, ¿me estás llamando al ministerio o a ser ingeniero? Y Dios me contestó a través de una visión. Y me acuerdo que Él me dijo, David, ve y predica mi palabra. David, ve y predica mi palabra. Y después de eso, no tuve más confusión. Yo estaba anclado dentro de la voluntad de Dios. Y sucedió porque el ayuno ayuda a descubrir la voluntad de Dios. El quinto beneficio del ayuno es que te posiciona para tu nueva temporada. La frustración y obstáculos a menudo son señales de que se avecina una nueva temporada. Y si eres como yo, a mí no me gusta cuando hay cambios de temporadas, porque no sé qué va a venir. No te sé decir qué va a suceder, solamente te puedo expresar la frustración que siento porque estoy preocupado de qué va a suceder, cuáles son los cambios que van a venir. Yo puedo describirte eso, pero si me preguntas si sé qué va a ocurrir, no sé qué decirte. En la palabra, en Hechos 13, 1 al 3, dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a los que lo he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Si lees este pasaje ligeramente, vas a pensar que el verso 2 y 3 ocurrieron a la misma vez. Hubieron 2 periodos separados de ayuno entre estos 2 versículos. Durante el primer periodo de ayuno, Dios se dirigió a que aparten a Saulo y a Bernabé. Y descubrieron la voluntad de Dios. Pero ellos no podían solamente dejar todo para irse ejercer su nuevo ministerio. Ellos tenían que asegurarse que todo estaba alineado y estaba preparado para ellos partir. Entonces, para prepararse para eso, ellos tuvieron otro tiempo de ayuno para que Dios lo dirigiera en cómo dejar todo organizado, qué líderes poner para que lo reemplacen, para que la iglesia siga creciendo y funcionando y no sea afectado por ellos irse. Y antes de entrar en la nueva temporada, tuvieron este tiempo de ayuno. Por eso, el beneficio del ayuno es que te posiciona para una nueva temporada. Porque una nueva temporada trae nuevas disciplinas, nuevos hábitos, nuevas relaciones. Quizás tu nueva etapa será entrando en el retiro. Pídele a Dios que te dirija y te prepare para entrar en esa nueva temporada. O quizás sea que estás empezando la universidad. Entra en un tiempo de ayuno para que Dios te prepare para esa nueva temporada. Quizás sea tu nueva temporada es que ya criaste a tus hijos y ahora Dios te está llevando en una dirección diferente. O quizás vas a entrar en el matrimonio. Mi punto es que no entres en una nueva temporada sin la aseguración y la afirmación y la sabiduría de Dios
que puedes recibir si entras en un tiempo de ayuno. Te animo, entra a esa nueva etapa con el poder del Espíritu Santo a través del ayuno. Entonces ya hemos visto 5 beneficios del ayuno y el sexto beneficio es que el ayuno puede generar justicia social. Hay mucha injusticia en nuestra sociedad y algunos de los problemas son tan grandes que necesitamos ayuda de Dios porque no podemos resolverlos. Y durante un tiempo donde los judíos estaban viviendo en Babilonia, porque fueron conquistados por los babilonios en una guerra, un hombre llamado Amán, que era un oficial del gobierno, odiaba a los judíos porque decía que ellos no los honraban. Entonces él convenció al rey a que pase una ley que no podía ser repudiada o cambiada, designando cierto día para que los judíos sean abusados. La reina, quien era judía, pero no le había dicho a nadie, tenía un tío, Mardoqueo, que sabía de esta ley. Entonces, él notó que la reina Esther estaba indiferente y le dijo a ella, tú no te vas a escapar, tú tienes que hacer algo. Él le preguntó por qué no iba frente a su esposo, el rey. Ella le dijo que había una ley en el reino, que si alguien entraba al trono del rey sin ser invitado, iba a ser ejecutado. Entonces, aquí en Esther 4:16 vemos, Esther dijo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya contra la ley. Y si perezco, que perezca. Los judíos y la reina Esther decidieron que necesitaban que Dios intervenga para traer justicia social. Ellos sabían que no tenían la habilidad para resolver esa situación. Ellos oraron y ayunaron y el poder de Dios fue desatado. Este se presentó ante el rey y el plan de Amán fue descubierto y los judíos fueron salvos. Dios hizo un milagro. Isaías 58:6 dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Quiero que vean que a Dios le importa la justicia. Y si tú pasas tiempo ayunando por la gente que te rodea y las injusticias sociales, vas a ver que Dios va a romper el yugo y va a traer liberación. Va a traer cambios que nosotros no podemos lograr con nuestra propia fuerza. Tenemos que traer e invitar a Dios a que entre en estos círculos y que rompa con toda injusticia. El ayuno puede generar justicia social. Mi último y séptimo beneficio del ayuno es que asegura el favor divino. Hay momentos en el cual no tenemos la habilidad para resolver ciertas situaciones. Necesitamos el favor divino de Dios. Y el favor es bondad que no es merecida. Es algo que recibes gratuitamente. Entonces, la Enciclopedia Internacional de la Biblia define el favor de esta manera. Favor es cualquier acto gratuito de bondad hacia otra persona.
es recibir la atención y el respeto del otro. Déjame enseñarte a través de la palabra cómo el ayuno asegura el favor divino. Nehemías era el copero del rey. Él estaba viviendo en Babilonia y un día fue visitado por un hermano de Jerusalén llamado Hanani. Y mientras estaban conversando, Nehemías se preguntó a Hanani cómo estaban las cosas en Jerusalén. Y Hanani le dijo que era muy triste, que la gente estaba en desgracia, los muros de Jerusalén habían sido destruidos. Y cuando Nehemías escuchó esto, esta fue su respuesta, Nehemías 1:4. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Qué estaba pidiendo Nehemías en la oración? Era solamente un copero. ¿Qué poder o autoridad tenía él? Ninguna. Él necesitaba el favor de Dios divino. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Él necesita milagros poderosos porque él quería regresar a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. Y él no sabía cómo hacerlo. Entonces, verso 11 dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a ese siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de ese hombre, que era el rey. Nehemías se estaba preparando para ir frente al rey y duró 4 meses orando y ayunando de una forma intermitente antes de presentarse ante el rey. Él necesitaba el favor del rey para que el rey le pueda conceder licencia, protección y recurso. Él quería ser enviado por el rey en lugar de ir solo. Él quería ir bajo la autoridad del rey. Favor. Nehemías necesitaba cartas de aprobación del rey para poder viajar y entrar a las diferentes ciudades, y los recibió del rey. Nehemías necesitaba una delegación militar para poder completar la jornada de 900 millas de Susa a Jerusalén, y el rey se lo concedió. Eso es favor. Nehemías necesitaba madera para poder reconstruir las puertas a la ciudad, y el rey le concedió y le dio acceso a que entre a su bosque y tome toda la madera que necesitaba para poder reconstruir la casa de Dios. Y todavía hay más. Nehemías no solamente recibió una respuesta de sí a todas sus peticiones por el rey o ante el rey, pero también Dios le dio favor divino con el pueblo cuando llegó a Jerusalén para que ellos pudieran apoyar y ayudarlo. Quiero que veas que cuando tú pasas tiempo ayunando y buscando el rostro de Dios, Él va a hacer por ti lo que hizo por Nehemías. Te animo. Vamos a creerle a Dios juntos. Vamos a ayunar. Regístrate para este ayuno. Recibe este regalo gratis, que son los primeros capítulos de este libro que estoy escribiendo, llamado Ungido. Y vamos a entrar en este periodo de 12 días de ayuno para que Dios haga cosas milagrosas en nuestra vida. El ayuno desata las bendiciones de Dios, ayuda a desarrollar la fe, da acceso al poder de Dios, te ayuda a descubrir la voluntad de Dios, te posiciona para una nueva temporada, puede generar justicia social y el ayuno asegura el favor divino. Te animo
Vamos a activar estos beneficios en nuestras vidas. Voy a orar contigo hoy para que Dios haga algo maravilloso a través de ti. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por cada persona que está sintonizada. Te pido que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas y en sus corazones, que traiga transformación en este año. Que el 2024 sea el mejor año para cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irme, quiero darte la oportunidad de recibir a Jesús como tu Salvador. Haz conmigo esta oración. Repite esta oración. Señor Jesús, sálvame. Eso es todo. Felicidades y bienvenido al reino de Dios. Conéctate con nosotros y te vamos a dar recursos para tu caminar con Jesús. Que Dios complete el trabajo que ha empezado en ti en este año. Amén.